Semana cargada de movimientos en bolsa que nos deja un montón de ideas espectaculares para operar. Si estás buscando oportunidades, quédate porque en pocos minutos vamos a ver hasta 9 valores listos para romper en los próximos días. Acciones de la bolsa española, europea y norteamericana para que tengas dónde elegir. Soy Carlos Rodríguez, analista de Activo Trading, y te invito a acompañarme por este contenido lleno de gráficos y comentarios que sin duda te van a interesar. Así que ponte cómodo que arrancamos ya. Antes de comenzar esta ruta por la batería de gráficos e ideas que os traigo, quería comentaros un par de cosas. La primera es lo de siempre. A riesgo de ponerme un poco pesado, os aconsejo actuar con mucha prudencia y estableciendo una buena estrategia de salida, tanto por arriba como sobre todo por abajo. Cortar las pérdidas a tiempo es algo fundamental para operar con éxito, así como una buena gestión del capital. Hago hincapié en esto porque os recuerdo que estamos en un periodo de estacionalidad negativa y cualquier evento podría ser el detonante para tirar al mercado a la baja. Y precisamente esta semana que empieza viene cargada de varios eventos que podrían mover el mercado, así que muy atentos. La segunda cosa que os quería comentar es que debajo del vídeo os voy a dejar el enlace a la publicación de todos estos análisis en activotrading.com para que podáis leer lo más destacado y ver y descargar todos los gráficos que vamos a ver a continuación. Empezamos echando un vistazo a las acciones de OHL que os traía en el vídeo del pasado fin de semana y que han culminado una semana espectacular con una subida superior al 16%. En el gráfico diario se aprecia claramente cómo el precio se ha quedado rozando la resistencia de los 39,75 céntimos de euro. Para los que buscáis un objetivo de venta, si proyectamos el rango lateral del que acaba de salir el precio, tendríamos un objetivo técnico alrededor de los 42,50 céntimos, una zona muy interesante para plantearse una salida total o parcial. Abogaría por lo segundo porque le sigo viendo potencial a OHL. Por lo demás, el valor sigue fuerte, muy por encima de sus principales medias móviles y con primer soporte en los 35 céntimos. Los indicadores siguen en positivo y en fase creciente, aunque han reducido algo el empuje, algo por otro lado que es lógico tras este fuerte rebote. Lo interesante ahora será ver si logra mantener este ritmo y atacar resistencias mayores. En cuanto a la bolsa española, he encontrado pocas oportunidades claras salvo algunas excepciones que merece la pena vigilar. Y es que el IBEX 35 ha alcanzado nuevos máximos anuales empujados sobre todo por el sector financiero, que es el más preponderante, mientras que el resto se ha quedado algo más rezagado. La verdad es que últimamente en Europa me da la sensación de que el sector financiero es el único que está funcionando realmente bien. Un tren que avanza rápido y que ha recorrido mucho camino, por lo que intentar subirse ahora puede ser arriesgado. Bien, hace un par de semanas os traía como valor interesante para operar a Grupo San José y aunque efectivamente estuvo algunos días subiendo, después inició una suave pendiente bajista sin llegar a perder ningún soporte importante. Ahora de nuevo vuelvo a ver señales positivas en el valor que tras 2 sesiones de subidas consigue situarse sobre las medias móviles de 20 y 50 sesiones, que por cierto acaban de cruzarse al alta. Además, el precio rebasa su directriz bajista más inmediata y la resistencia intradía de los 6,28 euros, confirmando en precios de cierre. El volumen ha repuntado con este avance, lo que es una muestra más de que puede tratarse de un giro que merece la pena seguir de cerca. Mientras tanto, los indicadores muestran un aspecto favorable, con una histórica del MAC que vuelve a terreno positivo, un RSI por encima de los 50 puntos y una renovada entrada de dinero en el valor. En resumen, un aspecto técnico muy favorable para la continuidad de las subidas en el que podríamos probar posiciones largas con stop loss bajo el soporte de los 5,95 euros. Y ahora pasamos a ver algunas acciones europeas que podrían arrancar con fuerza la próxima semana. No te las pierdas. Entre ellos destaca la cadena de distribución holandesa Ahold Delhaize, que perfora su directriz bajista más inmediata y supera la media de 20 sesiones, confirmando en precios de cierre y con un volumen por encima de la media de los últimos 20 días.
Esta no es la primera vez que el precio reacciona con subidas al acercarse a la media de 200 sesiones. Otro detalle interesante es que la fase correctiva se detuvo en uno de los niveles FIBO más relevantes, el correspondiente al 61,8%, y desde ahí se inició el actual rebote. Fijaos también en las divergencias alcistas que muestra el histograma del MAC muy claras, mientras que el índice de fuerza relativa traspasa su ecuador y el indicador de flujos de capital refleja un punto de entrada de dinero en el valor. Como veis, una serie de señales muy potentes que se unen sugiriendo la remontada de Ahold en las próximas sesiones. Podríamos aprovechar este escenario en largo con un stop de protección en los 33,29 euros, que queda ligeramente por debajo de la media móvil de 200 sesiones, un nivel que me parece más fiable y que deja un poco más de margen de maniobra por si hubiese un deslizamiento inesperado. Y seguimos nuestra ruta de valores por Europa con otra idea con mucho potencial técnico. Vamos a verla. La aerolínea alemana Lufthansa rompe al cierre semanal una importante resistencia en los 7,78 euros con un volumen destacado. El precio, que ha superado todas sus medias móviles importantes, activa un patrón de doble suelo en la zona de los 5,26 euros, lo que presenta un gran potencial de subida. Fijaos que el rebote de esta semana forma una clara envolvente alcista sobre la vela de la semana anterior, lo que invita a pensar que los compradores han terminado ganando esta batalla. Bajo el mínimo de esta vela en los 7,23 euros podríamos situar nuestro stop de protección si queremos abrir largos. Indicadores técnicos favorables en fase creciente y con entrada de dinero en el valor. Como os digo, una idea muy interesante, tanto o más que la que vamos a ver a continuación. Vamos con ella. Pegamos el salto a Estados Unidos para ver a uno de los grandes de los semiconductores, a Micron Technology, en gráfico diario. Este viernes sube con fuerza y volumen, lo que le permite romper su canal bajista, superar la resistencia de los $116 y rebasar las medias de 20 y 50 sesiones. El valor concluye así su fase correctiva, que ha supuesto un retroceso FIBO del 38,2% hasta la zona de los $103,50, nivel que pasa a convertirse ahora en soporte grave. Por arriba presenta resistencias en los 126,50 y en los $130 que marcan su máximo anual. En los indicadores, el histograma del MAC muestra desde hace días claras divergencias alcistas y ya se encuentra en positivo. Los indicadores de fuerza EFI y RSI también están en positivo y en fase creciente. Por último, el flujo de capital se mantiene positivo, indicando entrada de compras en el valor. En definitiva, un aspecto técnico muy favorable para la continuidad de las subidas en el corto plazo. Y de un gigante de Wall Street, nos vamos a otro que también está dando señales claras de compra. Vamos a ver ahora el gráfico diario de Netflix, que presenta un aspecto técnico similar al que acabamos de ver en Micron Technology. Fijaos que tras la fuerte subida del viernes rebasa su canal bajista, supera su resistencia más inmediata situada en los $1.198 y se coloca por encima de la media móvil de 20 días. También viene de rebotar sobre uno de los niveles FIBO más fiables como soporte, el 38,20%, que queda alrededor de los $1.142,50. Este nivel pasa a convertirse ahora en soporte clave en el corto plazo. En cuanto a indicadores, el histograma del MAC está en fase creciente, reflejando claras divergencias alcistas respecto al precio y pasando ya a positivo. Los indicadores de fuerza, tanto el EFI como el RSI, se mantienen en positivo y en fase ascendente. Y por último, el flujo de capital corta su racha negativa y pasa a verde, señalando entrada de dinero en el valor. El resumen, un aspecto técnico muy positivo que invita a pensar en la continuidad de los avances en los próximos días y semanas. Y vamos ahora con un valor que resurge este viernes y que podría dispararse en el corto plazo. Vamos a ver el gráfico diario y semanal de Doximity, tecnológica de la salud especializada en soluciones digitales para médicos y profesionales sanitarios, que ha rebotado con fuerza este viernes tras presentar unos resultados trimestrales
que han convencido a los inversores. Gracias a este repunte, escapa del canal bajista intradiario, rebasa las medias de 20 y 50 sesiones y lo hace mediante un amplio gap de ruptura. Además, el precio cierra por encima de la resistencia de los $65,50 acompañado de un gran volumen. En frecuencia semanal, el precio se sitúa por encima de las medias móviles de 20 y 40 semanas, equivalentes a las de 100 y 200 sesiones respectivamente. También se aprecia cómo la corrección se ha detenido en uno de los niveles FIBO más relevantes, el 61,8%, lo que convierte a los $48 en un soporte crítico. Por otro lado, los indicadores, tanto en diario como en semanal, son claramente favorables. Fijaos, por ejemplo, en el histograma del MAC, que pasa a positivo de manera sincronizada en ambas escalas, al igual que los índices de fuerza. Si deseamos abrir largos en Doximity, lo ideal es situar el stop loss bajo el soporte de los $56,33, ya que es un valor con alta volatilidad y hay que dejar margen suficiente para que no nos salte el stop. Igualmente, si el precio retrocede y se puede entrar a mejor precio, lógicamente es un factor adicional a nuestro favor. Y vamos ahora con un par de títulos más que apuntan a subidas muy generosas en el corto plazo. Te recomiendo que no te los pierdas. En primer lugar, vamos a echar un vistazo al gráfico diario de IAS, Integral Ad Science, tecnológica especializada en soluciones para publicidad digital, que este viernes se ha disparado más de un 12%. Lo interesante es que con este rebote se rompen bandas resistentes importantes, entre ellas la directriz bajista de corto plazo y la horizontal de los $8,70. También se rebasan las medias móviles de 20 y 50 sesiones y todo ello con gran volumen, lo que da fiabilidad al movimiento. De esta forma, el precio consigue salir de un rango lateral en el que llevaba varios meses atrapado. Los indicadores técnicos, por su parte, nos dejan un histograma del MAC que pasa a positivo, a un ESI disparado y un índice de fuerza relativa que traspasa su primera resistencia. Lo único que le ha faltado para ser una señal perfecta es que la entrada de dinero hubiera sido algo más nítida, ya que como veis el indicador de flujos de capital sigue en rojo. En resumen, un escenario técnico muy atractivo para operar en el que podríamos poner un stop de protección bajo el mínimo del viernes, que además de primer soporte estaría reforzado por la confluencia de las medias de 20 y 50 sesiones. Esto sería un stop bajo los $8,23. Bien, seguimos nuestra ruta hacia otro valor de perfil más especulativo, con más riesgo, pero también con potencial de mayores ganancias. Vamos a verlo. En segundo lugar, vamos a ver el gráfico semanal de Taxus Pharmaceutical, biofarma especializada en tratamientos para enfermedades oculares, que esta semana ha rebotado un 17% nada menos, impulsada por unos buenos resultados trimestrales. El valor inicia el rebote desde un punto clave, el paso de su directriz alcista de medio plazo, y tras haber corregido justo la mitad de todo el impulso alcista previo. Esto nos indica que la zona de los $38,50 es el soporte crítico más inmediato. En la parte alta, el precio rompe el techo de los $45,50, confirmando en cierre semanal y dejando atrás las medias móviles de 20 y 40 semanas. Por su parte, los indicadores técnicos muestran un aspecto muy favorable, como podéis ver, con un histograma del MAC creciente, divergencias alcistas respecto al precio y ya en positivo. También los índices de fuerza se mantienen en positivo y en fase ascendente. El único pero es que no se aprecia una entrada clara de dinero en el indicador de flujos de capital. Para operar en Taxus Pharmaceutical, recomendaría esperar un retroceso a la zona de los $45,50 para aminorar riesgos y situar el stop de protección bajo el soporte clave de los $38,50. En resumen, una idea con un aspecto técnico muy potente para operar. Y para terminar, vamos con el gráfico de Symbotic a petición de una seguidora del canal a la que le mando un saludo.
Sin duda, una compañía muy interesante especializada en sistemas de automatización y robótica para centros de distribución y almacenes. En cuanto al análisis del valor, si ya estabas anteriormente en largo y has aprovechado el tremendo rally, enhorabuena, porque ha subido nada menos que un 290% desde los mínimos anuales que se vieron en marzo pasado. Por el contrario, si estás pensando en entrar, mi consejo claro es no hacerlo. En escala semanal podemos ver cómo el precio ha tocado un importante techo en los $64 y ha sufrido un rechazo, algo que se aprecia en la mecha superior alargada, indicando un agotamiento en la subida, algo que por otro lado es normal después de este increíble impulso. A esto hay que añadir un volumen muy elevado que podría deberse a un proceso de distribución. Fijaos también en los indicadores técnicos. El histograma del MAC se encuentra decreciente, reflejando pérdida de momentum, al igual que el RSI, que ya no está en máximos, lo que no cuadra con el precio y genera una pequeña divergencia negativa. Incluso el flujo de capital, que había llegado a máximos, empieza a dar señales de giro. En resumen, ahora mismo yo no entraría en este valor. Tal vez podría esperar un retroceso a la anterior resistencia de los $41, ahora reconvertida en soporte. Esta zona sí podría ser interesante, pero habría que verlo una vez el precio llegue hasta ahí, si es que finalmente lo hace, porque siempre cabe la posibilidad de que la inercia alcista se extienda y termine por romper la resistencia de los $64 y siga disparada. Pero esto no es lo que refleja ahora mismo el gráfico. Así que esta es mi visión sobre Symbiotic y espero que te haya servido. Y con esto cerramos el vídeo de hoy. Como siempre, espero que te haya resultado útil e interesante. Y si ha sido así, no olvides dejarnos tu like, que nos ayuda mucho a seguir creando contenido y llegar a más personas como tú. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete ya al canal y activa la campanita para no perderte los próximos análisis e ideas para operar. Me despido, amigos, muchas gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos muy pronto aquí en Activo Trading.